que llamamos la medicina psicobiológica y luego la psicobiología social, decimos que los virus son barrenderos en las llamadas enfermedades comunes, como un resfrío común, en las infecciones no autolimitadas y en los tumores inclusive de los órganos que tienen que ver con el ectodermo. Decimos que existen enfermedades que no tienen sentido de supervivencia y que los virus, por ejemplo, en este caso, se replicarían produciendo la muerte del individuo. Es decir, que no tienen un sentido de supervivencia. ¿Por qué? Porque un virus produce enfermedad cuando la célula no se puede adaptar a la información del virus. ¿Y qué es la adaptación? Bueno, es poder hacer cambios para sobrevivir. Es poder hacernos nuevas preguntas, flexibilizar nuestra identidad, cuestionar algunas cosas, pero aceptándolas porque el objetivo es la supervivencia. Es decir, cuando la célula no se puede adaptar, cuando el intérprete, que es la célula, no se puede adaptar a esa información que decimos que tiene que ver con la identidad, el contacto obligado y la pérdida de contacto, se produciría la replicación excesiva del virus en un sistema inmunológico que ya no lo puede detener. Fíjense que un médico alemán, también llamado Seyle, propuso ya hace décadas el término estrés para esto. Es decir, existe un estado de alerta de todos los animales, mediado por la adrenalina, ante una situación sorpresiva, dramática, que no se puede verbalizar, y que, ante un susto, por ejemplo, y que hace que todo nuestro organismo se ponga en situación de atacar o de huir, es decir, de sobrevivir. Como la adrenalina tiene un efecto muy transitorio de 2 minutos, se pasa a un estado de resistencia para mantener esa alerta, mediado por otros neurotransmisores llamados dopamina, esteroides, y entonces el individuo logra mantener la posibilidad de atacar o de huir ante la amenaza. Y si ese estado de resistencia se agota, se pasa justamente a un tercer periodo que se llama agotamiento, en donde, dice Seyle, aparecen entre otras las enfermedades infecciosas. Observen qué mecanismo tan interesante, ¿no? Los virus serían, de alguna manera, una ausencia de adaptación a la resistencia frente a estas situaciones que, repetimos, serían de identidad, de contacto obligado y de pérdida de contacto. Ahora, si existe una pandemia, es que este conflicto indudablemente es colectivo, que toda la humanidad o gran parte de ella ha creado estos conflictos colectivos que, según Harvey, serían de identidad, de contacto obligado, de separación. ¿Y cuáles son ellos? Bueno, los tenemos a la vista todo el día, ¿no? La desigualdad social, la miseria, la injusticia. Sin embargo, hay 2 conflictos que han parecido muy fuertes en los últimos años. Uno de ellos es la caída de la estructura binaria de la sociedad, el falocentrismo. Ya no existe más que la mujer es lo contrario del varón. Es decir, lo contrario del varón sería el no varón. La caída de la estructura binaria ha generado en buena parte de muchas sociedades un conflicto realmente muy importante, al que no se han podido adaptar a la realidad, a lo que existe. Y el otro conflicto que yo llamaría la atención para que lo pensemos juntos en cuanto a los llamados conflictos ectodérmicos de identidad, contacto obligado y separación, son las brechas generacionales. Hoy el ser humano en la Argentina, fíjense, hay 15.000 personas mayores de 100 años. La prolongación de la vida se ha extendido hasta cerca de los 80 años como promedio. Las cajas de jubilación se crearon para una sobrevida no mayor de 5 y 10 años. Ese sistema se está cayendo. Las brechas generacionales son cada vez mayores. Hoy un chico de 15 años no es lo mismo que un chico de 20. Las personas ciertamente de alguna edad no solo no aceptan las cosas que están ocurriendo entre los jóvenes, sino que no las pueden entender. Nos está faltando esa flexibilidad para poder aceptar la realidad. Y es ahí a lo que vamos
cuando decimos cómo nos podemos ayudar. Indudablemente nos vamos a tener que ayudar entre todos porque todos somos todos. Ustedes saben que existe un biólogo inglés llamado Rupert Sheldrake que dice que las moléculas, los cristales, se trasladan a una velocidad mayor que la luz por los llamados campos mórficos, es decir, no necesitan del contacto, no necesitan del aire, se transmiten a la mayor velocidad de la luz. Quizás todos conozcan el famoso cuento ese del mono número 100, ¿no? Que cuando se llegó a 100 monos en un lejano lugar de la Polinesia que lavaban el arroz antes de comerlo, todos los monos del planeta comenzaron a lavar el arroz antes de comerlo. Es decir, cuando existe una masa crítica, pareciera ser que la información llega a todos lados. Bueno, nosotros decimos por los virus. Esta es la primera pandemia en tiempos de WhatsApp, ¿no? Es decir, la información es algo que nos llega en el mismo momento en que se está produciendo. Entonces, ¿qué es lo que podemos hacer para ayudarnos? Indudablemente tenemos que aprender cuál es el sentido de todo esto. ¿Cuál es el sentido biológico de una pandemia? Pensemos. Bueno, contagiarnos. Que la información entre. Nosotros no nos podemos quedar con eso. Como, digamos, ¿cuál es el sentido biológico que se me cierre el estómago? Que no siga tragándome un montón de cosas, entre ellas injusticias. Pero indudablemente que yo no me puedo quedar en el sentido biológico de decir, bueno, no voy a comer más, tengo que aprender a no vivir entre injusticias o aprender a comer. Es decir, que el sentido que nos interesa no es el biológico, sino el psicobiológico. ¿Cuál es ese sentido? Bueno, en este momento indudablemente es la acción necesaria frente al contagio, que es el aislamiento. ¿Cómo podemos abordar el aislamiento para superar la enfermedad? Porque ustedes saben que se terminó la época de querer encontrar la causa de todas las enfermedades. Ya está. Ahora busquemos las causas de por qué no nos curamos. Me parece mucho más inteligente como humanidad que empecemos a dejar de preguntarnos por qué nos enfermamos y empecemos a preguntarnos por qué no nos curamos.